En mis 16 años de experiencia cardiovascular, he aprendido que hay ciertas cosas que los profesionales de enfermería olvidamos. Una de ellas es el manejo del dolor en casa. Les presentamos esta investigación titulada Efecto de una intervención educativa de enfermería para reducir el dolor en el paciente con revascularización miocárdica durante el posoperatorio ambulatorio, realizada por Débora Milena Álvarez Yáñez y Gloria Carvajal Carrascal. Las enfermedades cardiovasculares constituyen el 30% de la mortalidad a nivel mundial, un 40% de mortalidad en los países de ingresos altos y un 28% de mortalidad en los países con medianos y bajos ingresos. Las estadísticas nos muestran que en Colombia, entre el año 2009 al 2016, se realizaron 31.267 revascularizaciones miocárdicas. En Norte de Santander, en ese mismo periodo, se registraron 2.281 revascularizaciones miocárdicas. En el contexto donde se lleva a cabo esta investigación, que es en la Clínica San José de Cúcuta, Norte de Santander, encontramos en las estadísticas que para el año 2019 se registraron 201 cirugías cardíacas. Un 74% de estos pacientes corresponden a revascularización miocárdica. En el año 2020 se registraron 217 cirugías cardíacas, de las cuales el 76% son revascularizaciones miocárdicas. Entre el 47% y el 75% de los pacientes sometidos a esta intervención quirúrgica durante el tiempo del posoperatorio refieren a algún tipo de dolor. En la revisión de la literatura se encuentra que el 77% de los pacientes manifiestan dolor durante su posoperatorio. Un 88% refiere que el dolor es de una intensidad moderada a grave. Y un 90% refieren que el dolor es tipo agudo. Encontramos que el dolor interfiere en otras necesidades que tienen los pacientes, como es el sueño, la actividad física, el estado de ánimo, la herencia terapéutica, el apoyo social y la calidad de vida. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos como enfermeros durante el posoperatorio ambulatorio del paciente revascularizado? Cuando el paciente está dentro de la institución hospitalaria, el personal que lleva a cabo el manejo del dolor y el cuidado del paciente es el profesional de enfermería. Pero en el momento en que el paciente es dado de alta y se encuentra a nivel ambulatorio, encontramos que la literatura no referencia investigaciones en cuanto al manejo del dolor en este tipo de pacientes. Siendo el dolor el principal síntoma que refieren los pacientes durante el posoperatorio de revascularización miocárdica, y encontrando en la literatura que este interfiere con el desempeño cognitivo y funcional, es muy importante que el profesional de enfermería realice una adecuada valoración del dolor para que el paciente pueda hacer una adaptación al cuidado que favorezca la reducción de las complicaciones durante el posoperatorio y favorezca una recuperación temprana, que facilite el reintegro a su vida social, familiar y laboral. Dentro de la significancia disciplinar de esta investigación, es muy importante la priorización de necesidades de los pacientes de cirugía cardíaca. Esta investigación contribuye al proceso investigativo dentro de la práctica del cuidado de enfermería. Enaltece el rol, la autonomía y la jurisprudencia en la práctica del cuidado. Y permite también la integración de teorías de enfermería en la práctica. Dentro de la significancia teórica, encontramos que el dolor es un fenómeno constante, que si no se lleva a cabo un buen control de este manejo del dolor, podemos llegar a un punto de un inadecuado manejo del dolor entre un 19 a un 50% de los pacientes que pueden quedar con un dolor persistente durante el resto de su posoperatorio. El control del dolor
permite que demos respuestas a otras necesidades que tiene este grupo poblacional. Existe ausencia de investigaciones en cuanto a la fase ambulatoria para conocer cómo es el manejo del dolor en este tipo de pacientes. En cuanto a la significancia social, el dolor es el principal síntoma que interfiere en el desempeño funcional y cognitivo, que si logramos controlar el dolor, podemos reducir las complicaciones, favorecer el reintegro satisfactorio a la vida social y laboral. Los conceptos utilizados dentro de esta investigación corresponden a la intervención de enfermería, definida como aquellas acciones desarrolladas por el profesional de enfermería durante el posoperatorio ambulatorio. La intervención habitual se define como el control que realiza el servicio de cardiología en el tercer día del posoperatorio ambulatorio. La reducción del dolor, que es otro concepto fundamental en esta investigación, se define como el alivio o la disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. En cuanto a los factores fisiológicos, psicológicos y situacionales contemplados en la teoría de síntomas desagradables, son definidos de la siguiente manera. Los factores fisiológicos como aquellos aspectos anatómicos, estructurales, fisiológicos, genéticos y las variables relacionadas con el tratamiento. Los factores psicológicos se definen como el estado afectivo o el estado de ánimo del paciente, y los factores situacionales como el entorno social y cultural del individuo. El posoperatorio ambulatorio, que es la fase en la cual centramos esta investigación, se define como el periodo de tiempo y atención médica posterior al alta del paciente. Alcanzamos a hacer un seguimiento durante 30 días de este posoperatorio ambulatorio. Esta investigación se realiza bajo la teoría de los síntomas desagradables, que contempla tres grandes componentes. Los síntomas que la persona está experimentando. Se incluyeron para esta investigación el dolor, náuseas, vómito, tensión muscular, diarrea, estreñimiento, alteración del sueño, mareo, tos y fatiga. Las dimensiones fueron evaluadas a través de la escala de McGill, que evalúa la intensidad o gravedad del dolor, angustia, tiempo y calidad. Dentro de los factores influyentes, se tuvo en cuenta los factores fisiológicos como la edad, el género, el tipo de procedimiento quirúrgico, el tiempo de posoperatorio de la cirugía, el nivel del dolor, el tratamiento farmacológico y la presencia de síntomas asociados con el dolor. Dentro de los factores psicológicos, el nivel educativo y el nivel de ansiedad. Dentro de los factores situacionales, el nivel socioeconómico y el apoyo familiar. El tercer gran componente son las consecuencias de la experiencia del síntoma, donde encontramos que el dolor repercute en el sueño, en la actividad física, en la adherencia terapéutica y en la calidad de vida. Se diseñó una intervención de enfermería basada en diferentes momentos. Primero de ellos es la valoración preoperatoria, que incluyó el conocimiento del procedimiento quirúrgico, evaluando la ansiedad y mi cuidador principal. El segundo momento, que es la valoración posoperatoria, que incluye la evaluación del dolor y la evaluación de la ansiedad. El tercer momento, que es la educación posoperatoria, que se llevó a cabo al tercer día durante el primer control posoperatorio que recibe este grupo de pacientes, se incluyó la identificación de síntomas desagradables, las estrategias amigables con el dolor y el uso correcto del chaleco. Y el último momento es el monitoreo posoperatorio farmacológico y no farmacológico, en el cual se llevó a cabo un diario en casa durante 30 días. El objetivo de esta investigación fue conocer cuál es el efecto de una intervención educativa de enfermería comparada con la intervención habitual para reducir el dolor del paciente con revascularización miocárdica en el posoperatorio ambulatorio en una institución de alta complejidad en Cúcuta durante el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021. Se realizó un estudio cuantitativo de tipo cuasi experimental con un muestreo probabilístico aleatorio simple con un enmascaramiento simple ciego. Se asignaron 40 pacientes al grupo experimental y 40 pacientes al grupo de comparación.
Se realizaron mediciones en diferentes momentos que incluyen en el tercer día durante el primer control postoperatorio, a los 15 días de control postoperatorio y a los 30 días de control postoperatorio donde finaliza la intervención de enfermería. Este es el esquema de la investigación en el cual la muestra se obtuvo de los pacientes con revascularización miocárdica. Se asignaron dos grupos, aquel que recibió la intervención educativa de enfermería y aquel que recibió la intervención convencional. Ambos recibieron un seguimiento durante 30 días donde se realizó la última medición del evento. La hipótesis nula de esta investigación es que una intervención educativa de enfermería en el postoperatorio que incluye una valoración postoperatoria, una educación postoperatoria y un monitoreo postoperatorio farmacológico y no farmacológico, no modifica el dolor del paciente sometido a cirugía cardíaca durante el periodo del postoperatorio ambulatorio. Una hipótesis alterna, que es que una intervención educativa de enfermería en el postoperatorio que incluye la valoración postoperatoria, la educación postoperatoria y el monitoreo farmacológico y no farmacológico, reduce el dolor del paciente sometido a cirugía cardíaca durante el postoperatorio ambulatorio. El análisis estadístico se realizó a través de distribuciones de frecuencia simple, cálculo de medidas descriptivas y en variables cuantitativas. Las mediciones entre el grupo experimental y el grupo de comparación fueron contrastadas mediante la prueba de Udemann-Wigner para muestras independientes. Los cambios al interior de cada grupo frente al nivel del dolor y el nivel de ansiedad se evaluaron mediante la prueba de rangos de Wilcox. El nivel de significancia establecido para el contraste de hipótesis fue de 0.05 y el paquete estadístico utilizado fue SPSS versión 25. Se tuvo en cuenta los lineamientos éticos establecidos en el Código de Nuremberg y en el Código de Helsinki. Según la resolución 8430 de 1993, esta investigación es catalogada como un riesgo mínimo para los pacientes. Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la institución participante y el aval de los autores de los instrumentos que fueron la escala de McGill y el IDAR. También se logró consentimiento informado escrito de cada uno de los pacientes participantes. En cuanto al cuestionario de dolor de McGill, este instrumento permite medir aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor. Entre ellos está la localización del dolor, la cualidad del dolor, la intensidad del dolor y la valoración del dolor. Se pueden obtener diferentes resultados. Uno de ellos es el índice de valoración del dolor, PRI, que permite medir la puntuación total y para cada una de las 4 áreas que integran este instrumento, que son la sensorial, la emocional, el valorativo y la miscelánea. Este fue el resultado que se obtuvo con la aplicación de este instrumento en esta investigación. Otro instrumento utilizado fue el inventario de ansiedad, rasgo estado y DARE, que es un instrumento que consta de 2 escalas de autoevaluación que se utilizan para medir 2 dimensiones de la ansiedad. Una de ellas es la ansiedad rasgo, que es la que se pide a los sujetos describir cómo se sienten generalmente. La segunda es ansiedad estado, en la cual los sujetos responden cómo se sienten en un momento determinado de su vida. Las variables utilizadas en esta investigación fueron la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el estado civil, el nivel de escolaridad, los síntomas relacionados, el tratamiento farmacológico, el índice de valoración del dolor, ansiedad, rasgo, estado y la intervención de enfermería diseñada para reducir el dolor y el apoyo familiar. Dentro del marco lógico de esta investigación, para la entrada se contó con factores no modificables y factores modificables. En cuanto al proceso, se tuvo en cuenta la intervención de enfermería para reducir el dolor en sus diferentes momentos. Como resultado primario, se esperó una reducción del dolor con una reducción en el nivel de ansiedad
con un conocimiento del uso correcto del chaleco, con un control de los síntomas desagradables del paciente, el uso de estrategias amigables con el dolor, una adherencia a la prescripción farmacológica. Todo esto influye en el fortalecimiento del patrón del sueño, en el seguimiento de la actividad física prescrita por medicina del deporte o fisioterapia en el momento del alta, que favorecen el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del paciente revascularizado. Los resultados de esta investigación muestran que la edad promedio de los participantes estaba entre 62 y 64 años, predominó el sexo masculino, el estado civil casado, la escolaridad primaria, la cirugía más frecuente fue la revascularización miocárdica de 3 vasos y el cuidador principal fue el cónyuge. En cuanto a los signos y síntomas que refieren los pacientes durante el posoperatorio ambulatorio, encontramos que la alteración del sueño, la tensión muscular, tos, el estreñimiento y la fatiga disminuyeron en el grupo experimental comparado con aquel grupo de control que recibió la intervención habitual. En cuanto al nivel del dolor, se encontró una reducción estadísticamente significativa luego de que los pacientes recibieran la intervención educativa de enfermería en las dimensiones del sensorial, emocional, miscelánea y valorativo. Mientras que en el grupo de comparación no hubo cambios importantes en los niveles del dolor. En cuanto al nivel de ansiedad, el grupo experimental exhibió una reducción estadísticamente significativa luego de la intervención educativa. En cuanto a ansiedad de estado, se encontró que el nivel alto disminuyó en el grupo experimental al realizar contraste con el grupo de comparación. En ansiedad rasgo, encontramos que el nivel bajo aumentó en el grupo experimental al realizar contraste con el grupo de comparación. En el grupo de comparación se evidenció un aumento en los niveles de ansiedad en los diferentes momentos. Esta investigación permite concluir que una intervención educativa de enfermería reduce el nivel del dolor y el nivel de ansiedad en el paciente con revascularización miocárdica. Muchas gracias.